sobre los temas. Yo dije, en 20 años, ¿qué tantas cosas han cambiado en los temas y qué tanto han cambiado en los enfoques, en las propuestas teórico-conceptuales para comprender lo que es difícil de comprender? Ya no entiendo bien qué es lo rural, lo urbano, ¿no? Todo se me entremezcla, se me entrevera, ¿no? Se me aparecen los indígenas en el Zócalo, ¿no? Los urbanos, entrevisto a alguien en la Sierra Norte de Puebla en inglés, porque sabe mejor el inglés, porque viene del Bronx de Nueva York, ¿no? En fin, la cosa está un poco entreverada, pero por ahí va la cosa, ¿no? Y voy a ir al revés, ¿no? Con el rollo genético. El primer tema que se me ocurrió fue violencia y narcotráfico. Un tema, pues, poco raro en este país hoy en día. No, realmente es poco raro, porque si ustedes ven las ponencias que presentaron en la MER en Puebla, no hay ponencias de narcotráfico, ni de violencia, ni plaza, tampoco, no hay ponencias. Y si ustedes van a un examen de grado de algún alumno que trabaje en la tierra caliente de Michoacán o cualquier lugar de estos plácido, tranquilo, pacífico del país, cuando le preguntan al alumno, oye, pero ahí no está, ¿no? La semana pasada hubo una matanza ahí de la familia, esto y lo otro, y dice, no, es que en eso yo no me metí, no, mi tema no era ese. Y uno dice, bueno, pues están dejando de lado lo que explica todo lo demás que está sucediendo ahí por no andarse metiendo en cuestiones de narcotráfico. Que hay que saber meterse, porque ahí están metidos los periodistas, ¿no? Ahí sí están medio metidos los que van quedando vivos cada año, ¿no? San Juana, ¿no? Y alguno que otro que sí se han metido y han entrevistado narcotraficantes y todo esto, pero en general los alumnos lo ven como un impedimento para hacer trabajo de campo, que lo es, ¿no? Pero no lo ven que sea efecto o algo que haya que meter dentro de la investigación, ¿no? Porque no está en la hipótesis, la sacrosanta hipótesis del modelo hipotético deductivo, que no sé para qué nos sirve, pero no se los voy a estar tocando aquí en este alma mater del chapismo, y menos en una conferencia para la que no me invitaron a hablar de ello. Entonces, violencia y narcotráfico es algo que se queda de lado, ¿no? Tenemos mucho de sustentabilidad, es un tema también nuevo, no existía hace 20 años. El problema es que el término no se sustenta, pero de cualquier manera es algo interesante trabajar, pues sobre todo por el calentamiento global, todo el problema que está viniendo en el mundo, porque nos estamos llevando al planeta mismo, a la vida, ¿no? A la biosfera del planeta en el corto plazo. Los témpanos se están derritiendo, ¿no? En fin, hay toda una problemática. Los mares en 50 años van a subir cerca de 5 metros. Según esto, vayan a ver las ruinas de Yucatán, paséense por Yucatán, porque en pocos años ya no va a haber, ¿sí? El mar sube y baja, ¿no? Porque en Yucatán hay cuevas a 40 metros de profundidad del mar que eran habitables hace 10.000 años, cuando estaba la época glacial, pues el mar estaba más abajo, ¿no? Y ahí encuentran restos humanos y todo esto, y luego subió, pues nada más va a tener una subidita más de 5 metros, y pues al final de cuentas va a haber lugares en el mundo como Cuba, ¿no? Si el socialismo cubano todavía aguanta más, ¿no? A la burocracia y al ataque gringo, pues a lo mejor la misma Cuba desaparece con este calentamiento global. Es algo serio, ¿no? Para la sustentabilidad. Ligada a la biotecnología, Blanca nos ha hablado de algo de esto, ¿no? Todo este plan maquiavélico de Monsanto y todas estas empresas para adueñarse de los genes y venderlos a los productores y que ya no pueden ser autosuficientes en la semilla. Entonces va ligado de un tema que es nuevo, que no existía, la biotecnología no existía hace 20 años, ¿no? Es impresionante todo este tipo de cuestiones. Biodiversidad y recursos naturales también es muy relevante. Hijo, ahí tenemos, está Víctor Toledo, El Carbone, Pati Pérez, Luis Aparello, Emma Macié, todo el grupo de Azcapotzalco en biotecnología, ¿no? Están los GEAS, el Grupo Ecológico Ambiental, trabajando el tema. En América Latina está Zambrano, otro Toledo en Perú, ¿no? En fin, hay toda una serie de nuevos temas ahí sumamente interesantes trabajados. Está la colonialidad, la sacrosanta colonialidad, porque ahora todo le acusan de colonialidad, ¿no? Si uno da una lectura en inglés, dice, no, usted me quiere colonizar, yo nada más voy a leer pura epistemología latinoamericana, ¿no? O en Tzotzil o en Central, ¿no? Porque ya también el español es un idioma de dominio, de conquista, ¿no?
caemos en ese tipo de cuestiones, o acusamos a Touraine, ¿no?, que está estudiando la posmodernidad en Francia, ¿no?, la sociedad postindustrial, de querernos colonizar, cuando los que estamos leyendo a Touraine somos nosotros. O sea, si nosotros nos dejamos colonizarlo con lo que él escribe, ese es nuestro problema, ¿no? Hay que tener criterio, discreción, poder ver las cosas y verlas de manera distinta. Pero no está la colonialidad, está Minolo, Quijano, Atilio Borón, Xochitl Leiva, que también tienen algo interesante con Colabor, la investigación colaborativa, Lander, ¿no? Boaventura Sousa, que es bellísimo, los que no lo hayan leído, por favor, léanlo, ¿no? Aunque no le crean, vean, lo escribe muy bonito, y es una belleza ese hombre, ¿no?, de cómo trabaja las cosas, todo el trabajo que ha hecho sobre Bolivia y la nación plurinacional que ojalá tuviéramos en México, cuando menos en el discurso, aunque Evo la riegue atacando a las corporaciones transnacionales y nos regrese el petróleo en la Amazonía y haga cuestiones que no tenía que estar haciendo por pura congruencia de discurso paradigmática e identitaria, sería muy bueno tener lo que Bolivia tiene, ¿no?, y algo más en México. Globalización y mundialización, está Blanc, que ha tratado el tema, ¿no? Está Wallerstein, ¿no? Está David Harvey, Philip McMichael, ¿no? José Luis Calva, que ha trabajado con Uber de Gramont. Hay muchos investigadores aquí, en si están por cultivos lo han trabajado, Manuel Ángel Gómez Cruz, Rita, en fin, hay toda una serie de gentes que han tratado este tema, que tampoco estaba en la agenda en los 90s casi, ¿sí? Son temas relativamente nuevos, ¿no? Las empresas, las corporaciones transnacionales ya se habían trabajado en los 80s y todo eso, pero no a la magnitud que se están trabajando ahora, ¿sí? Los tratados, ¿no?, de regionalismo, la nueva ruralidad también agarró vuelo, ¿no? Hay muchos autores, se ha de alguna manera trivializado, ¿no? Hay trabajos de la ICA y de FAO y de otras instituciones sobre nueva ruralidad que siento que la reducen, le quitan las broncas de poder y dominación y explotación sobre la nueva ruralidad. Hay otros trabajos buenos como Patricia Ávila o el Cartón de Gramont que la trabajan, y es importante porque se ven las relaciones campo-ciudad. Fernando Río tiene un trabajo muy interesante sobre Hinterland y ver cuál es la relación, lo hizo en los 90 sobre Zamora. Es sumamente interesante ver estas relaciones, nuevos actores. Aquí la tesis de doctorado de Josumi Takuo, que rescata nuevos actores en la Sierra Norte de Puebla, creados por el neoliberalismo, que no existían ahí en los 90s. Es sumamente interesante, ¿no? Nuevos procesos, migración, jornaleros, cuestiones de género, juventud, salud reproductiva, redes, mercados, ¿sí? Todos ellos ligados justamente a esta nueva ruralidad, a esta globalización, pero mundialización de diferencio, ¿no? La mundialización son los actores sociales montados en esta nueva red que nos permite la tecnología, y la globalización son las corporaciones transnacionales y el billete montado en esa misma red. Bueno, el gobierno local y municipio también agarró fuerza en esta nueva época como tema de estudio. Adriana López Monjardín justifica diciendo que los grandes movimientos que se han dado, y la mayor parte de los movimientos que se han dado en las zonas rurales, Víctor podrá contradecirme en esto, han sido municipalistas. O sea, los municipios han sido un movimiento constante por la gente, por lograr democratizar, hacer que se respete el voto, ¿no? Toda una serie de cuestiones que tienen que ver con la gobernanza, y en esto pues hay estudios muy interesantes, ¿no? La lista también es grande. Está Tonatiuh Guillén, Mauricio Merino, el mismo Lorenzo Meyer lo ha tratado, Carlos Rodríguez Baleños, coordinador todavía del posgrado, porque ya terminó sus 3 años, escribió un libro muy bueno de las luchas municipalistas, que relata todas estas luchas, porque él trabajó en el SEM, en el Heriberto Jara 10 años,
y por ahí pudo sacar todo este tipo de experiencia. Territorialidad y autonomías, ¿cómo dejarlo fuera? El EZLN se levantó en armas en el 94, o sea, es 90, pues, antes de los 90, los pueblos originarios, que no indígenas, en este país no existían. Existían en la foto, ¿no? En el museo. Hasta las mismas organizaciones de pueblos originarios como Sempa y Honor, fundamentalmente no se presentaban como organizaciones indígenas, se presentaban como organizaciones campesinas, ¿sí? Negaban de alguna manera cierta identidad, porque pues, el billete fluía a través de los ejidos, de las instituciones ligadas al campesinado, etcétera, etcétera. Entonces, territorial y autonomías es un tema muy importante que empieza con los 500 años de resistencia, sigue con el EZ, y había otras organizaciones que se habían levantado antes, como los tarascos, ¿no? Y la demanda es, pues, por sus territorios, por lo que la mitad de México demandó en la Revolución Mexicana de 1910, tierra y libertad. Querían que le regresaran sus tierras. Como hablaban náhuatl y todo eso y medio hablaban español, pues no, decían queremos que nos regrese nuestra territorialidad. Pues no le llamaban así, le llamaban tierras, ¿no? John Tutino dice acertadamente que luchaban por tierra y libertad y lo que obtuvieron fueron derechos agrarios y al Estado encima de ellos, ¿no? A través de reforma agraria, CNC y toda una serie de instituciones. Entonces es un tema también nuevo que no teníamos y que necesariamente hay que cubrir en una currícula de una maestría como la de ustedes, ¿no? Nuevas organizaciones sociales. En los 80 nos quedamos en las agrarias, en las de apropiación del proceso productivo, en la lucha por la autonomía, pero nos han surgido muchas otras, las municipalistas, las de los derechos humanos, las de los derechos ciudadanos, ¿no? La de Sicilia, ahora, y todas estas pues, son producto de la violencia y el narcotráfico, pues son nuevas organizaciones, nuevas, que necesariamente hay que incorporar a las currículas, no nos podemos quedar todavía con el rollo, digo, el reparto agrario se sigue justificando y se seguirá justificando toda la vida en todos lados, pero hay muchas otras luchas que se están dando que es necesario reconsiderar. Y el neoliberalismo, el neoliberalismo, los planes de estabilización y ajuste estructural que siguieron teniendo efecto, luego los estudios de los fondos sociales, que es el PRONASOL de Salinas, son fondos sociales que mete el Banco Mundial para de alguna manera aminorar la pobreza que está generando el neoliberalismo en los países, metiendo inversiones de infraestructura social y todo esto que en muchos países cayó a manos de organizaciones no gubernamentales, organizaciones civiles, y en México Salinas tuvo la clarividencia, la claridez y la manipulación política y todo. Además, México tiene un Estado, un aparato gubernamental que muchos países en América Latina carecen, y logró convencer al Banco Mundial y organismos supranacionales de que esos fondos sociales los instrumentara el mismo gobierno a través de PRONASOL. Y PRONASOL no fue una broma, crearon 100,000 comités de solidaridad, después del sexenio cero de la Madrid, donde no hubo inversión al campo, donde cae al 10% la inversión pública, donde cae casi al 10% también el crédito dado a los campesinos, después cayó más, ¿no? Y donde los términos de intercambio de los agricultores caen a menos de la mitad con relación a los otros sectores durante el sexenio de la Madrid. Ahí se nos van los mexicanos a Estados Unidos, ahí es el golpe mortal a muchas cosas que después vienen a legitimarse con las reformas neoliberales de la contrarreforma agraria de Salinas, ¿no? Y otras más. Pero bueno, estos planes de estabilización y ajuste estructural hay necesidad de seguirlos viendo. Los fondos sociales que hoy en día es oportunidades, pues están estudiando, está Ivonne Vizcarra, están toda una serie de gentes estudiando la Dolores París, ¿no? Que son sumamente interesantes. Y son nuevos temas. El mismo tratado de libre comercio, Blanca nos ha hablado aquí de los impactos que ha tenido justamente esta apertura comercial en el campo, en cifras, ¿no? Para dónde se nos ha ido la producción de maíz, etcétera, ¿no? En un país donde
muchas gentes han opinado, o sea, la contrarreforma agraria que se hizo a México, el problema aquí es que nos equivocamos de asesor del Banco Mundial. Nos mandaron a Renato Gasmuri, que es chileno, fue el que hizo la contrarreforma agraria de Pinochet en Chile. Y ya, contratado por Banco Mundial, nos lo mandan para asesorar a Telles y a toda la gente que estaba atrás de la contrarreforma agraria, y la quieren hacer igual que en Chile. Incluso Gonzalo Chapela sacó la ley forestal que estaban reformateando y consiguió la chilena y era la misma. Y como en Chile no hay comunidades dentro de los bosques, pues no las consideraron, no las estaban tomando en cuenta, ¿no? Es el problema de equivocar. Si hubieran agarrado a Bansil, que fue el que fue a hacer la reforma agraria en Sudáfrica, Bansil lo que hizo fue empezar a dividir las grandes latifundios y haciendas en minifundios para repartir a la gente que no tenía tierra. O sea, si Bansil nos hubiera llegado acá a hacer la reforma neoliberal al campo, se hubiera hecho un minifundio, porque es lo que se tenía que haber hecho en México, ¿sí? Eso quedó en claro para muchísima gente. Incluso el que dirigió el sistema alimentario mexicano, que luego fue embajador en Corea, ¿cómo se llama este hombre? Casio Ricelli, lo invitaron a hablar a favor de la contrarreforma agraria en Campeche, me acuerdo que fueron varios, entre ellos Reynolds, ¿no? Y Kirsten Appendini, y Casio Ricelli dijo: se están equivocando radicalmente. En México lo que hay que hacer es completamente al revés las cosas. Yo vengo de Corea, y en Corea no hay un agricultor que tenga más de 3 hectáreas, y todos viven clase media. Y aquí lo que quieren hacer es una reforma como si México fuera Estados Unidos. Entonces aquí todo se hizo patas para arriba. Bueno, esos son los temas, ¿sí? Los enfoques. Empiezo al revés. Toda gente que quiera estudiar el campo hoy en día tendría que ser casi un experto en la teoría del actor red. No me refiero a redes, me refiero a la teoría del actor red. Y viene desde Gabriel Tarde, siglo XIX, que se andaba hablando de John con Durkheim, porque Durkheim hablaba de la unicidad social, y Tarde decía que cuál unicidad, que era un archipiélago de asociaciones lo social, y que cada archipiélago o red no estaba a veces conectado con la otra, que a veces echaban piales y se reconectaban. Y además Tarde plantea que lo peor que puede haber hecho lo social es separarse de lo natural, y Tarde en sus redes mete actores humanos y no humanos, y entonces los actores no humanos transmiten agencia a través de dar el tema a los demás actores, ¿no? Y va explicándonos cómo se produce lo social en asociaciones. Entonces, aquí tenemos autores para comprender la cuestión de lo rural, como Bruno Latour, John Law, Michael Calvo, Anne-Marie Moll, Marie Stratton. La lista puede ampliarse, de gente que maneja la teoría del actor red, donde conciben lo social como asociaciones entre actores humanos y no humanos, como redes, archipiélagos, si se puede asemejar a las constelaciones en el universo lo social, donde no es una unicidad, donde no es una masa continua y todo esto, ¿no? Donde todo es múltiple, heterogéneo, diverso y complejo, ¿sí? Y donde los actores transmiten agencia, capacidades, conocimiento, posibilidades de uno a otro a través de ciertas conexiones, traducen, median, intermedian, ¿sí? Y así se va construyendo lo social. Eso dicen los de la teoría del actor red. Me voy tantito más para abajo porque voy al revés. Algo que está antes de la teoría del actor red sería tal vez el enfoque del actor social Norman Long, donde él considera, si no bien los archipiélagos, considera la arena, que yo le llamo escenario, porque la arena siempre me recuerda al santo contra las mujeres vampiros, entonces todo el mundo peleándose, y a veces en los escenarios sociales la gente se agarra de la mano, son solidarios, echan la mano, entonces, ¿no? Más escenario, y donde hay actores sociales, dice Long, no ve a los actores no humanos, en todo caso sí los ve, porque ya Gerardo Berchor, que es discípulo de él, ¿no? Norman Long plantea entonces un escenario donde hay actores sociales, toma del marxismo muchas ideas, por lo que él plantea es que hay confrontación entre los actores, pero la confrontación no se da nada más por la plusvalía, y no solamente se da en el espacio de producción,
sino que la confrontación se da por lo que ustedes quieran pensar. Se da por discursos, y un discurso es un edificio, es un tótem, es una iglesia, es la Virgen de Guadalupe. Se da por intereses económicos, políticos, sociales, culturales, esotéricos, sexuales, ¿sí? Se da por muchas cosas, ¿sí? Y Long fundamenta el arma como una especie de coche japonés, porque agarra ideas de Habermas, de Giddens agarra la agencia, ¿sí? De Habermas la teoría de la acción comunicativa, la comunicación, de Blumer y de Berger y Luckmann agarra el interaccionismo simbólico, que es muy importante porque al final de cuentas lo social se produce desde los actores, no desde la estructura, ¿sí? Y se produce la interacción, porque cada vez que ahorita les estoy hablando, ustedes están pensando cosas y están resignificando y resimbolizando muchas sus ideas a partir de lo que yo digo, y si ustedes me preguntan algo, o me mandan buenas vibras o malas vibras telepáticas, a lo mejor yo voy a cambiar, y a veces cuando yo estoy hablando conmigo mismo frente al espejo, estoy resignificando y resimbolizando todo lo que yo pienso, y eso es lo que nos va haciendo producir lo social, y los actores sociales hacen lo mismo, y las corporaciones transnacionales hacen lo mismo. Como actores sociales tienen un discurso, tienen intereses, se confrontan en los escenarios, resimbolizan, resignifican las cosas. Bueno, es interesante el planteamiento de Norman Long, ¿sí? Pero deja de lado los actores no humanos y este planteamiento de archipiélagos que a mí me gusta de la teoría del actor rey, ¿sí? Algo fundamental en Long es la agencia. La agencia es tener conocimiento, capacidades, distinto a Bourdieu con los capitales, ¿no? Me gusta más la agencia, ¿sí? Porque son cosas que la gente puede tener. Las redes dan agencia, mientras que para Latour las redes en sí, ¿no? El universo. Mientras que para Long las cosas se construyen de lo local a lo global, y por eso se llama de globalización. Para Latour no hay contexto, ni hay local, ni hay micro, ni hay macro, porque todo llega hasta donde la red llegue. Y entonces no hay este tipo de dicotomías que para él simplifican y no nos permiten comprender las cosas. Escobar y el posdesarrollo, la acción de los actores, ¿no? Y ahí se cuela Garfinkel, que también es base con la metodología para Long y para Latour, la teoría del actor red. Y junto con Escobar y los planteamientos que ellos tienen toda una bola de trabajos muy interesantes. Ustedes se pelean con el concepto de desarrollo porque para ellos es un hijo de tigre pimpito, prostituido de Banco Mundial, ¿no? Porque es todo un discurso del desarrollo, y entonces ahora ya se habla del buen vivir, de la vida buena, de la Pachamama. A mí, que no me roben los conceptos, hay un diccionario de la Real Academia Española, y desarrollo quiere decir desenvolver, ¿no? Desplegar la tela y ver las implicaciones que tiene ahí abajo, ¿no? Y poder comprender las cosas. Para mí eso es desarrollo, y desarrollo, entendido el desarrollo rural, son los procesos de cambio que llevan a cabo los actores sociales, que no sujetos, porque el sujeto es el gallo de oro de Rulfo, y yo prefiero ver a todos los actores en el escenario, ¿sí? Entonces esos proyectos que llevan los actores con historicidad, con subjetividad constituyente, con capacidad, con conocimiento, ¿sí? Con una idea de proyecto y con una utopía. Para mí esos desarrollos, y para Banco Mundial es otra cosa, pues que Banco Mundial se quede con su definición, pero a mí que no me roben conceptos. Entonces Escobar tiene todas unas ideas, se junta con James Ferguson, que tiene otro libro clásico que todo el mundo tendría que leer. Están en inglés, perdón, por la colonialidad del saber. James Ferguson, que es sobre Lesotho en África, que es The Anti-Politics Machine, que es un excelente libro, ¿no? Pero es importante. Robert Chambers también, todo el mundo, sobre todo aquí en agronomía, tendrían que leer igual que a Pablo Freire, a Robert Chambers, y todo el planteamiento que ha hecho sobre participación y sobre el software, las estrategias que tienen de educación popular para poder incidir en mundos de vida, en formas de vida de otros de manera adecuada, porque aquí asumimos que hay que de alguna manera acompañar o incidir, no de impositrón, no de hacedor, no de extensionista, más de acompañante, pero que tenemos esa función, porque si no lo hacemos nosotros, lo va a hacer Monsanto, lo va a hacer la Coca-Cola, lo van a hacer todos. Por cierto, ya no vuelvan a hacer Coca-Cola eventos de desarrollo rural, ¿no? Un poco de congruencia. Luego, vasitos de unicel, mis respetos, ¿no? Esta reciclada, no vayan a pensar que yo las compro. Yo las recojo de cualquier basurero que se vea decente, ¿no? Además, el Dixie Bank es banco mexicano. Bueno, de un judío, pero mexicano.
¿Sí? Robert Chancellor y el desarrollo populista se le critica por no haber entrado en las relaciones del poder como la adopta Banco Mundial, y es un enfoque muy interesante del PRA, que es el Participation Rural Pricing, que luego lo toma GTZ y todo, y que son talleres de cómo trabajar con la gente para que vayan tomando conciencia, que son los talleres de reflexión y acción y todo ese tipo de cuestiones que se manejan, que vienen desde la educación popular y vienen de mucha formación cubana, ¿sí? Y tiene mucho que aportar, además, porque Robert Chambers es un tipo generoso, humilde, que está siempre dispuesto a la discusión, mientras que Norman Long es medio arrogantón. Entonces ahí tiene sus diferencias, que también es importante. James Scott también lo tiene que ver, ¿sí? Viene en los 90, porque James Scott termina su tesis sobre Sedaka, una vida de 40 casas en Indonesia, se la pasa viviendo ahí 4 años y medio para ver cómo los campesinos se rebelan y bloquean las cuestiones del cacique. Y cuando el cacique mete un tractor, los campesinos le dicen, pero vas en contra de la religión, se va a negar tal Dios. No le dicen, nos vas a quitar el empleo, que vamos a hacer los yunteros, de que vamos a vivir. No, se montan en el mismo discurso del cacique, y esto le llama Scott Hidden Transit, que se ha traducido como guiones ocultos, ¿no? Y cómo los pobres, los desposeídos agarrados de Foucault, también tienen poder y pueden ejercer poder frente a los otros. Porque si vamos a trabajar en lo local y en comunidades, pues tenemos que manejar todo este tipo de cosas. Hay que tener conocimiento pleno de lo que nos habló Blanca, de cómo está el gran dinosaurio estructural, ¿no?, y contextual, pero tenemos que saber cómo incidir en los mundos de vida de otros, ¿sí? Luego viene un grupito de antropólogos que todo tendría que leer: Clifford Geertz, George Marcus y Renato Rosalda, que es muy importante para trabajar en lo local, sobre cómo respetar al otro, más allá del discurso de la colonialidad y todo esto y la investigación colaborativa. Cómo producir textos, cómo textualizar las ideas de otros, cómo traducir una cultura, un mundo de vida a otros mundos de vida. ¿Qué tanto a la hora de traducir traicionamos, ¿no? ¿Qué tanto estamos respetando lo que dicen los otros? Nuevos movimientos sociales, porque en los 90 teníamos un tipo de movimientos que hoy en día no se están dando en el campo, ¿sí? Entonces, los nuevos movimientos sociales identitarios: Alan Turing, Alberto Melucci, Alberoni, Pisorno. Ganan los italianos, ¿no? ¿Verdad? Son textos que todo el mundo tendría que ver cuando inciden realidades de otros, porque nos van a hablar de la identidad, de la subjetividad constituyente. También Gilberto Jiménez, que vivía aquí, está en la UAM Iztapalapa, ¿no? ¿Estaba en la UAM o no? ¿Siempre estaba en sociales? No me digas. Bueno, caray, qué cosas va descubriendo uno, ¿sí? Y luego la movilización de recursos, que es la escuela norteamericana, que es más pragmática, que no se va a la identidad, todo esto, pero que también es importante, y no estaba, es Sidney Taro que agarra toda esta idea de movilización de recursos. Entonces, estos temas hay que leerlos aunque la gente no esté movilizada, para comprender cuando no se movilizan, por qué están las cosas como están y cómo podemos incidir en ellos, ¿no? Bueno, y Pierre Bourdieu también, aunque es de los 80, y todo eso pega mucho más para acá, con toda su propuesta de sociología reflexiva y constructivismo, que ahí es donde está su error, porque en el constructivismo es como aprender agarrándote de golpes con la pared, ¿no? Y en el construccionismo, que hay diferencia, y ahí entramos al interaccionismo simbólico, se aprende la interacción con otros, ¿sí? Mientras que en el constructivismo, si ven Piaget y leen sobre la educación del niño y todo, el niño aprende jugando ahí solito, pero no hay ningún niño solito, los niños están con otros niños, ¿sí? Y ven cómo el otro hace una cosa y el otro. Entonces el mismo Piaget y Bourdieu tienen ahí problemas de no poner a la gente a interaccionar, pero Pierre Bourdieu tiene un gran éxito de imitación, que es el espacio social, o sea, pone a la sociedad, a lo social, en espacios situados, que es el espacio social, lugar de lucha, de confrontación, donde la gente se ubica y se acomoda de acuerdo a sus capitales simbólicos, económicos, políticos y sociales, pero que son como traer tortas bajo el brazo. Ahí está el problema. Yo prefiero hablar
de agencia, y prefiero hablar de repertorios, no de capitales, porque es lo que maneja Long. El repertorio, que él habla de repertorio cultural, yo lo generalizo, repertorio es una 9 milímetros. Yo saco una 9 milímetros y todo el escenario cambia, dirán si es un repertorio o no es un repertorio. Puedo sacar también a Botán Zapata, a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Puedo sacar tecnología, un tractor, puedo sacar mi identidad. Esos son repertorios, estos no son capitales, más bien son repertorios, pero bueno. Y la otra, el hábitus, que son disposiciones durables. Yo, las disposiciones durables, los telones de fondo, no creo mucho en ellos. Sí están ahí. La teoría de la estructuración social de Giddens nos dice que lo estructural, lo contextual, está ahí siempre y cuando estén los actores de alguna manera relacionándose. Es un poco la idea de Long, ¿no? De lo local a lo global. Yo prefiero construccionismo, o sea, la idea de que el contexto está ahí, la estructura está ahí, pero no determina, influye. ¿Sí? Y eso es importante comprenderlo de esa manera. Ya le dejo, ya no llegué aquí. Bueno, los grandes debates nada más se los menciono. ¿Sí? Sí. Los grandes debates de todos estos autores, y que tienen que ver con la comprensión de lo social, es si hay unicidad social o lo social es situado, es múltiple y diverso. Eso ya lo traté. La otra es el debate estructura-agencia, que lo he mencionado un poco. El conflicto entre la lucha y confrontación, o todos agarraditos de la mano, como lo platicaba Parsons y Durkheim en el funcionalismo. Y luego, ¿quiénes se confrontan y por qué? Más allá de la clase social, ¿no? Hay muchísimos actores, ¿sí? Hay sujetos, actores, grupos sociales, estancos, castas, clases, agentes, linajes, y le podemos seguir agregando, ¿no? ¿Cómo se asocian todos estos? Es muy importante. Deconstruyendo la idea de la asociación. Hay unidad doméstica, pero yo llego a un lugar a investigar, llego con la idea de unidad doméstica, no llego con la idea de ver cómo se asocian, porque si no, ya voy a estarles colgando la hipótesis de que ahí todos se asocian con unidad doméstica, ¿sí? ¿Por qué se confrontan? Ya lo mencioné, no es nada más por el excedente ni por cuestiones económicas. A veces pesa más la Virgencita de Guadalupe que muchas otras cosas, ¿no? Yo ahí la dejaría. Espero que más o menos haya ilustrado lo que ha cambiado en estos limitados 20 años, ¿no? Tanto la forma de comprender lo social como todos los temas que se nos han venido cayendo encima, y muchos de ellos los estamos tratando de una manera muy somera, ¿no? Yo los invito a que se metan a investigar sobre narcotráfico, sobre violencia, no les va a pasar nada. Sus tesis van a quedar muy bonitas y vamos a estar tratando, bueno, relacionándolo con la producción, relacionándolo con la migración, porque migra la gente, no, pues están matando a todos. Eso me pasó a mí descubriendo en Caleta de Campos, en Michoacán, en los 70s, que es un pueblo de pescadores que en 2 años había duplicado su población, pues porque arriba lo estaban matando, la bronca de los narcos, ¿no? Y esto no lo vemos nosotros ni lo estudiamos. Muchas gracias.